de esta manera: venga, pero si es que yo soy cristiano, hijo de Dios, Cristo está en mí, ¿yo por qué dudo? ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y la verdad, a veces uno dice, bueno, necesito crecer y necesito fortalecerme en la fe. ¿Y cómo crece, cómo se fortalece la fe? ¿Cómo se fortalece la fe? Bueno, a través de las pruebas. No hay otra forma. ¿Hay otra forma? Eh, si yo quiero crecer en fe, fortalecerme en la fe. Aquí hay sillitas, hermanos, los que están atrás, y hay sillitas adelante. Eh, yo puedo conocer que la Biblia dice que Dios es mi protector, mi sanador, mi sustentador. Pero cuando puedo ver que sí hay fe en mí, cuando hay una prueba. Porque una cosa es saber la Biblia y otra cosa es creer la Biblia, creer la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por una circunstancia difícil? Levante la mano el que ha pasado alguna vez. Vea pues, hay algunos que no. Gloria a Dios. Tan chiquitos en la fe. Porque la manera de crecer es a través de las pruebas. ¿Cómo se prueba el oro? ¿A través de qué? Del fuego. Y cuando el oro se mete en el fuego, se purifica. Se purifica. Así es la fe. Entonces vamos creciendo, vamos fortaleciéndonos en la fe a través del diario vivir y las experiencias que tenemos, nos vamos fortaleciendo en el Señor. ¿Cómo se da cuenta usted que no tiene fe? Le voy a poner un ejemplo. Nos pasó esta semana. Me llama mi hijo Felipe: papá, se nos perdió Noah. Noah es el niño de 2 años. ¿Sabe qué? De una vez yo me asusté. ¿Cómo así que Noah se perdió? Y me asusté y le dije: amor, Noah se perdió. Y nos alistamos y dije: espera un momento, ¿yo por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué yo qué he creído de Dios? Y le dije: no, vamos a calmarnos, calmémonos, estemos tranquilos, confiemos en el Señor. Y nos calmamos. Llama a mi hijo, ya el niño apareció. Duró como 10, 15 minutos perdido. No lo encontraban por ningún lado en un centro comercial. ¿Sabe qué hice? Le pedí perdón al Señor. Fui, me arrodillé y le dije: Señor, me doy cuenta que me falta creerte. Me falta. Necesito afirmar mi fe en la verdad de Dios. Y necesitamos crecer, amén, hermanos. El apóstol Pablo, encerrado en una cárcel donde no había, si usted viera esos muros como esas columnas de gruesa, los muros. Pablo, un anciano, allá metido en un hueco, una tumba prácticamente,
Y desde allá escribía, estad siempre gozosos. ¡Buah! Eso me partió. La verdad, eso me hizo llorar. Porque yo decía, la psicología no puede explicar eso. ¿Cómo así que alguien está bajo una presión? Las emociones se salen de control. Y Pablo dice, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y cómo se explica eso? O sea, la psicología no puede explicar eso. Porque se dice que el alma debe estar, ¿sí? Todo alrededor debe estar como bien, ¿sí? Debe estar bien para que el alma esté bien. Pero resulta que en Cristo las cosas no necesitan estar bien para que el alma esté bien. El alma tiene que estar arraigada en una verdad de Dios. Por eso el Señor le dice a los discípulos, hombres de poca fe. Porque el alma, nuestra alma tiene que estar arraigada, es en una verdad, la verdad de Dios, arraigada. Tener una convicción de quién es Dios. Porque nosotros no nos basamos, no nos movemos por lo que sentimos o por lo que está a nuestro alrededor. Tiene que ser por una convicción de una verdad. Entonces Pablo decía, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Porque uno pregunta, ¿y cómo hicieron esos hombres? ¿Cómo hicieron? Si es que a uno lo desestabiliza cualquier cosa, ¿no? El recibo de la luz llegó caro, ya eso lo pone uno a temblar. Yo digo, ¿cómo hicieron ellos? ¿Sabe? Ellos tenían a Cristo, pero nosotros también. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tenían convicciones de la verdad de Dios. Wow. Si uno se pone a analizar, analicémonos en cualquier cosita que pase, que nos pase. A ver qué tanta convicción tenemos de Dios. Y eso nos va a descubrir. Y eso nos va a dejar ver qué realmente hay en nosotros. Necesitamos crecer en fe, fortalecernos en fe, hermano. No lo digo por ustedes, lo digo por mí. Necesitamos fortalecernos en la fe. Es algo impresionante. Cuando hay una convicción de Dios, de Cristo en nosotros, eso es, como dicen por ahí en el argot popular, brutal. El alma está firme, arraigada. Y eso es lo que nos sostiene. Y a veces tenemos fe y a veces nos debilitamos, ¿no? Sí. Pero debe ser una fe como firme. ¿Cuántos quieren orar para que el Señor nos ayude en esto? Oremos. Señor, gracias, mi buen Dios Todopoderoso. Gracias por revelarte a nuestras vidas, por enseñarnos quién eres tú. Porque cada vez que te conocemos, eso nos hace libres. Eso nos da, Señor, la capacidad de vivir en tu victoria. No estamos ganando nada. No estamos tratando de ganar una batalla, una victoria. Tú ya la ganaste. Necesitamos es entender cómo vivir en esa victoria. Ayúdanos, Señor. Ya fue ganada la victoria, la batalla ya fue ganada. Señor, la guerra ya fue ganada. Necesitamos entenderlo, colocarlo en nuestro corazón,
como una verdad infalible. Ayúdanos a vivir en ello. Señor, queremos participar hoy de la enseñanza y pedimos a tu precioso Espíritu que traiga vida a través de tu palabra. Enséñanos, Señor. Si hubiera algún enfermo, alguno estuviera triste, acongojado, tuviera alguna necesidad, Señor, hacemos conocer esa necesidad delante de ti, porque tú traes paz al corazón, porque tú guardas la mente y el corazón en tu verdad, en tu palabra. Nos guarda en ella. Guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarlo a el libro de los Hechos, capítulo 1. Y hoy vamos a ver un tema que he titulado El carácter del creyente. El carácter del creyente. ¿Alguien sabe qué es carácter? ¿El carácter nace con la persona o se adquiere? Muy bien, se adquiere. La personalidad sí nace con uno, pero el carácter es algo que se adquiere, es como un patrón de conducta. Son cosas que se adquieren. Entonces, el carácter del creyente tiene que estar basado en la obra de la cruz, en Cristo Jesús. El carácter es como el fruto que produce un creyente. Pero el carácter se va desarrollando. No es que así, ¡pum!, ya que hubo un carácter de Cristo. No. Es un proceso. Yo tengo en mi casa una matica de arazá. Yo la compré en un vivero y a los poquitos 10 meses de haberlo sembrado empezó a dar fruto y los frutos eran pequeños. Pero cada vez que da una cosecha, ese arbolito, los frutos son más grandes. Y ahorita estoy admirado, unas pepotas grandísimas. O sea que si lo comparamos con el creyente comienza a dar fruto, pero después más fruto. Y ese fruto es un fruto precioso, porque es lo que el Señor comienza a producir dentro de él. ¿Sí? Tal vez nosotros comenzamos con ese fruto ahí, unos frutos que nombra Gálatas capítulo 5, donde dice que más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y tal vez nosotros comenzamos con el fruto del amor así de chiquitico, pequeñito, casi no se miraba ese fruto. Pero a medida que vamos creciendo en el Señor, ¿qué va pasando con ese fruto? Va creciendo. Y cada vez más grande ese fruto. Porque es lo que el Señor comienza a producir. Pero ¿cómo se forma el carácter del cristiano? ¿Cómo se forma dentro de nosotros? Porque eso no es algo natural. Eso no es algo de nosotros. Por lo contrario, nosotros ¿qué producimos? Naturalmente, ¿qué producimos? Maldad. Eso es lo que producimos, ¿no? Bueno, para un ejemplo, en casa, porque casi la mayoría de las cosas que se ven y se evidencian, tal
como somos es en ¿dónde? En casa. Entonces, ¿qué pasa cuando mi esposa me dice algo que no me gustó? ¿Qué trata de salir? ¿El fruto del espíritu o la obra de la carne? La obra de la carne. Y él quiere decir, porque él tiene la razón. Y el que más grite es el que tiene la razón. Entonces, ¿qué se está manifestando ahí? ¿Qué es lo primero que se manifiesta? La obra de la carne. ¿Sabe por qué? Porque a la carne le gusta tener el primer lugar. Siempre. Porque yo quiero tener la razón. Porque yo soy el que digo cómo se hacen las cosas. Entonces, la carne le gusta tener el primer lugar. Pero el espíritu, ¿qué hace? Cuando pasa algo, ¿qué hace el espíritu en nosotros? Cuando se va a formar una discusión o algo no nos gustó o algo pasó, ¿qué hace el espíritu en nosotros? Calmadito. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y nosotros hacemos lo contrario. Pregunta, ¿nosotros sí creemos a la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros actuamos a pesar de que conocemos la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros actuamos contrario? Pero somos salvos, creemos en la obra de Cristo, participamos de un ministerio, pero cuando vamos al carácter, ¿qué pasa? ¿Dónde se revela mejor el carácter? ¿Aquí en la iglesia o en la casa? La casa. Porque allá los hermanos no nos están viendo. Y además, como es mi esposa, yo le puedo decir lo que quiera. Igual tiene que ir conmigo. ¿Cierto? O mi esposo, o mis hijos. O sea, tienen que someter. ¿Verdad? Entonces no hay problema de ser lo que somos y tal como somos en nuestra casa, ¿verdad? Pero es allí donde realmente se debe ver el verdadero carácter. Siempre recuerdo una pareja de hermanos cuando nosotros éramos jóvenes, hace unos 30 años por allí atrás, y se convirtió en una señora que era del DAS. Que hay unos hermanos que han sido, no sé, algunos hermanos que son del DAS. Bueno, el DAS ya se acabó, no hace mucho tiempo. Pero ella era del DAS y era una santanderiana. Y el esposo también era del DAS, pero ella lo dominaba, santanderiano. Y la suegra vivía con ellos para completar. La suegra de ella, de ella, ¿no? O sea, la mamá del esposo. Y eso era una guerra continua. Pero ¿sabe? Una vez, Cristo entró a la vida de ella. ¿Y sabe qué me decía la suegra? La suegra me decía, wow, esa mujer ahora parece un ángel. Estoy admirada. No lo puedo creer. ¿Sabe por qué? Porque Cristo había entrado al corazón de ella. ¿Sabe? Cuando Cristo entra a la vida de una persona, se tiene que ver la evidencia. Tiene que haber una transformación. Y si no, ¿será que sí está el Señor ahí? ¿O será que lo dejamos por un ratico y lo dejamos a un ladito? ¿Cómo será eso? ¿O predomina nuestra carne? Algo tiene que estar pasando que no es normal, ¿verdad? Hay algo que no es normal. Entonces, vamos a hablar del fruto, perdón, del carácter del creyente. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1.
Hechos del Espíritu Santo. Hechos 1, Hechos 1:1. Dice así. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. O sea, Lucas, el médico, él escribe el Evangelio según San Lucas, pero también escribe Hechos. Y le escribió, vamos a decir, 2 cartas a una persona muy, una persona muy, ¿cómo llamamos? Gracias, distinguida. Y le escribe primero Lucas y luego le escribe Hechos y le dice que en el primer tratado, él le escribió acerca de qué, de las cosas que Jesús comenzó a qué, a hacer y a enseñar. ¿Qué es primero? ¿Hacer o enseñar? Hacer. ¿Y qué hacemos nosotros? Primero enseñamos y luego hacemos, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra que Jesús comenzó a hacer y luego a enseñar. Les voy a hacer una pregunta. ¿Debemos predicar lo que hacemos o hacer lo que predicamos? ¿Qué piensan? ¿Debemos predicar lo que hacemos o debemos hacer lo que predicamos? Ojo el juego de palabras. Entienda bien. ¿Debemos predicar lo que hacemos o hacer lo que predicamos? ¿Hacer lo que predicamos? Entonces primero sería predicar y luego hacer. ¿O debemos predicar lo que hacemos? Está bueno, está interesante, ¿no? Debemos predicar lo que hacemos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si yo creo de Dios, que Dios en su palabra dice que no hay que mentir, y yo miento, luego voy y predico que no hay que mentir. Entonces me predico a mí mismo, ay, yo no debo mentir porque estoy predicando que no debo mentir. Pero ¿cómo sería lo correcto? Predicar lo que yo estoy viviendo. Y eso nos pasa a los predicadores, ¿no? Hay que predicar lo que vivimos. Tal vez usted no sea predicador, pero tal vez usted le comparte a otro de Jesús y le dice, mire que Jesús salva y transforma. Pregunta, ¿usted ya fue transformado para predicar a Jesús? Aunque la autoridad no se la dé su testimonio, sino la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos, debemos hablar una verdad. ¿Cierto? Entonces la Biblia dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces cuando Jesús predicaba y enseñaba, ¿qué veían los discípulos? ¿Ah? Los discípulos decían, así como Él predica, así es Él. ¡Wow! Porque somos buenos para predicar, pero somos malos para vivir lo que la Biblia enseña. Le hablaba ahorita de las situaciones que a veces nos pasa, cómo reaccionamos, ¿verdad? Porque somos buenos para predicar. ¿Y qué le interesa más a Dios? Que nosotros vivamos lo que la Biblia enseña
y que enseñemos con la conducta cuando no estamos enseñando con palabras. Amén. Alguien dijo, tu conducta habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que me está diciendo. ¿Qué habla más, la conducta o las palabras? La conducta. El niño está en la juega, la conducta. La conducta habla más fuerte. A ver, Pablo, el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, le escribe algo interesante a los que enseñan y predican. Vamos allí a Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo, me quedó mal una cita ahí, me parece. Romanos 2, versículo 17. Yo no sé si quedó bien allá en la que yo envié. Bueno, vamos a leer hasta el 24. Miren lo que dice acá la palabra del Señor. Escuche bien y tómelo para usted. No voltee a mirar al que esté al lado suyo. No vaya a decir, lástima que no vino el hermano Julano de tal. No, mírese a sí mismo, ¿ok? Dice el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, o sea, los que conocen a Dios. Judío es alguien que conoce a Dios. Dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, tiene la ley como un apoyo y también se goza en el Señor. Dice, y conoces su voluntad, o sea, conoce lo que Dios dice e instruido por la ley que hace. Aprueba lo mejor. Él dice, mire, esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice Dios, esto es lo que aprueba Dios. Versículo 19. Y confía en que eres ¿qué? Guía de los ciegos, luz de los que están en ¿dónde? En tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley que la forma de qué? Del conocimiento, de la ciencia y de la verdad. Eso no se puede negar. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no qué? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a quién? A Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es que blasfemado entre los gentiles por causa de quién? De vosotros. ¿Qué es lo que realmente está diciendo el Espíritu Santo? Ustedes conocen la palabra, conocen la ley. Ustedes saben qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué no practica la palabra? Alguien decía que nosotros tenemos la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Creen pero no obedecen. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? No les dé miedo, tranquilos. Amén, amén. Sí, creemos. Yo también creo. Creemos. La pregunta es, ¿obedecemos? Y ahí da una serie de ejemplos. Venga, usted que sabe y enseña que no se debe gritar, ¿gritas? Usted que sabe que no se debe decir palabras corrompidas, ¿las dice? Usted que sabe y enseña que no se debe adulterar, ¿adulteras? Tú que dices que no se debe robar, ¿robas? ¿Roba tiempo? Porque no es solamente dinero. Tú que dices que no se debe tener ídolos, ¿tiene ídolos? ¿Y sabe que ídolo no es tener solamente una imagen ahí?
Hay personas que tienen ídolos en su corazón siendo creyentes, que el primer lugar lo ocupa el esposo antes que Dios, el primer lugar lo ocupa la esposa antes que Dios, el primer lugar lo ocupa la familia antes que Dios, el primer lugar lo ocupa el trabajo, lo ocupa esto. Y cuando se trata de Dios, pero estamos diciendo, ay, los idólatras, ay, los idólatras. Pero es que idolatría no es solamente tener una imagen. Idolatría es todo aquello que tenga el primer lugar en mi corazón antes que Dios. Antes que Dios. Eso es idolatría. Entonces el Señor está diciendo, bueno, tú predicas, pero ¿vives? ¿Vives la palabra? ¿La palabra realmente está arraigada en su corazón? ¿Tú predicas lo que vives? Por eso hay que tratar de predicar lo que vivimos. ¿Por qué tanta gente es que quería escuchar a Jesús? Cuando Jesús predicaba, la gente se amontonaba. Porque quería escuchar a Jesús. Llegaron una vez unos alguaciles, unos policías a prenderlo. Tráiganme a ese hombre allá. Y cuando lo escucharon hablar, ¡wow! Nunca un hombre ha hablado como ese. ¿Y sabe qué decían? Porque él predica como quien tiene autoridad, no como los escribas. Jesús no impartía información. Jesús no compartía información. Jesús impartía ¿qué? Vida. ¿Por qué? Porque él predicaba lo que él era, lo que él vivía. Y entonces eso impacta a la gente. Wow, predica como nadie. Enseña como nadie. Y se admiraban de su doctrina. Entonces, el carácter del creyente empieza por cuando nosotros creemos y vivimos la palabra de Dios. Amén. Mire, hermanos, es triste que Dios nos libre a nosotros, todos los que estamos aquí, los hermanos que pertenecen a nuestra congregación. La hermana Claudia decía que esta iglesia sea una iglesia que ama al Señor. Yo decía, amén, Señor, amén. Queremos ver una iglesia que realmente le crea a Dios. No solamente que participa en un ministerio, cualquiera puede participar en un ministerio. ¿Sabe? Tristemente, escuché de alguien decir que en ese lugar uno de los músicos va a tocar borracho. ¡Wow! Mano, no se trata de eso. Para tocar sobra tiempo. Y sabe, en el mundo hay mejores músicos que los que tenemos en la iglesia, sin despreciar. Pero es la verdad. Pero eso ¿de qué sirve? ¿De qué sirve cuando Cristo no está en la vida de la persona? ¿De qué sirve eso? De nada. ¿Para qué tener buenos músicos acá si no tienen a Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué tener músicos? ¿Para qué cantantes con voz de ángel? ¿Para qué? A mí no me impresiona eso. Yo he escuchado buenos músicos y he escuchado gente que toca muy bien, pero a mí no me impresiona eso. Sí, lo admiro porque tiene talento, pero no me impresiona eso. ¿Sabe qué me impresiona? Que viva la palabra, eso sí me impresiona. Que viva la palabra, eso sí me impresiona.
Eso sí me asombra, eso sí me admira, de alguien que vive la palabra. Y cuando ministra, ministra de lo que hay dentro de él, de lo que hay dentro de esa vida. ¿Y sabe qué hay en esa vida? Hay vida. Porque donde está Cristo, hay vida. Amén. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Estamos viendo el carácter del creyente. 21:8. Vamos a leerlo juntos. Dice, ahí está en la pantalla, dice, pero los cobardes e incrédulos, ¿los qué? Abominables y homicidas, ¿los qué? Fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos qué? Los mentirosos tendrán su parte ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, yo le digo algo y es, quiero que nos sinceremos en esto. Si usted cree en la verdad de Dios, pero usted hace lo contrario, es posible que usted esté en esta lista. Y usted dice, pero es que yo pertenezco a una iglesia. Sí, estructuralmente sí. Pero usted pertenece a la iglesia de Cristo. Porque cuando dice los cobardes, los hechiceros, fornicarios y todo este tipo de cosas, está hablando son de las personas que practican eso. Y si una persona que se congrega en la iglesia, que asiste a la iglesia, que participa en un ministerio, pero practica, por ejemplo, el chisme, la mentira, está en esta lista. Y tendrán su parte en el lago de fuego. Porque nosotros no nos podemos engañar, hermano. O sea, ni a Dios tampoco. Si hay una práctica en su vida, usted dice, tal vez yo no soy adúltero. Puede ser que usted diga, yo no soy adúltero, pero le gusta mentir. Para quedar bien o qué sé yo. Esa práctica, ¿a dónde lo lleva? Al lago de fuego. ¿Por qué? Usted dice, pero es que yo he creído en Cristo. Entonces la pregunta es, si usted ha creído en Cristo, ¿qué se produce en la vida de una persona que tiene a Cristo? ¿Qué se produce? ¿Qué se produce? ¿Santidad o no? ¿Sí o no? Ahora usted dice, bueno, yo no me acuesto con ninguna mujer, yo no soy adúltero. O usted dice, yo no tengo a ningún hombre, solo a mi esposo. Pero en el pensamiento, ¿qué pasa cuando es adúltero solamente cuando se acuesta con una mujer o es adúltero cuando ve la mujer y la codicia? Y si esa es una práctica, hay que tener cuidado, porque está siendo catalogado por la Biblia como adúltero y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué está pasando en mi mente? ¿Por qué estoy siendo desobediente a la palabra? ¿Por qué no hay un carácter cristiano? ¿Qué es lo que creo? Tal vez usted dice, yo no soy adúltero porque no me he acostado con nadie. Además, nadie sabe nada. Pero ¿quién conoce el pensamiento? ¿Quién lo conoce? Dios. Dios conoce el pensamiento. ¿Cierto? Entonces,
Me decía un chico, pastor, yo he creído en el Señor. Yo he creído en la obra de Cristo. Le dije, ¿y sí, y esa pornografía? ¿Qué miramos en el celular, hermano? ¿Qué miramos? Ojo, ¿qué estamos viendo? ¿Qué pasa cuando a usted le aparece algo ahí en el celular? ¿O pasa? Eso es carácter cristiano. El carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque hay alguien que habita dentro de usted y dentro de mí, que es santo y es Cristo. Debe haber un carácter cristiano. ¿Qué hay en el corazón? ¿Nos resentimos contra alguien? ¿Alguien nos dijo algo y nos resentimos? Si eso hay algo está pasando en el corazón, hay que tener cuidado, decir, ¿por qué esto está en mí? Si es que Cristo vive en mí, ¿por qué está eso ahí? No puede estar eso ahí, porque el fruto que el Espíritu Santo produce es que amor, ¿verdad? Entonces no se trata de predicar, se trata de vivir la palabra. Amén. Jesús comenzó a hacer. ¿De dónde sale el hacer de Jesús? ¿Por qué Jesús hace lo que hace? ¿Por qué Jesús vive una vida perfecta? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo, hermanita? Él es santo, el Hijo de Dios, bien. O sea que su hacer, las acciones salen de lo que Él es en su ser interior, en su pensamiento, en su corazón. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros más pensamos? ¿En qué más pensamos en el día? ¿Cuál es el pensamiento que predomina acá? Y que luego lo acariciamos y lo guardamos y lo tenemos ahí alimentadito. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Qué es en lo que más pensamos en el día? En lo que más piense usted en el día, ese es su vida. Ese es su carácter. Jesús es santo. El hacer de Él sale de lo que Él cree de Dios. Nosotros leímos un texto, quiero que lo volvamos a leer. Mateo 7, lo leímos el domingo, creo. San Mateo 7, versículo 15. 7:15. Y vamos a leer hasta el versículo 20. 7:15 dije. Dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta? Alguien que predica pero no vive. Que vienen a vosotros con vestidos de qué? De ovejas, pero por dentro son qué? Lobos rapaces, o sea, no muestra lo que son. Por sus frutos, por su carácter los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. A mí me impresiona este texto. Dice, no puede. ¿Qué no puede un árbol bueno? Dar malos frutos. ¿Qué dice? No puede. ¿Por qué? Porque la esencia de ese árbol es una esencia sana.
tiene una semilla sana. Entonces, el árbol bueno no puede dar frutos malos. Hace unos años, estamos empezando la obra, mi esposa hacía envueltos de promasa, amor. Era de promasa para ayudarnos. A ella no le gusta de pronto que diga esto, pero lo voy a decir. Y ella iba donde una amiga de un supermercado donde vendían muchísimo y lo llevaba para venderlos. Y la señora un día le dice, Ruquita, haga los envueltos feos. Y ella le pregunta, ¿y cómo así? ¿Qué es hacer envueltos feos? O sea, ella daba a entender que no le echara buenos materiales o queso, mantequilla, cosas así. Y ella decía, mi esposa le dijo, es que yo no sé hacer envueltos feos. La Biblia dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos. ¿Por qué a veces nosotros nos escandalizamos de alguien y dice, ay, yo no creí que ese hermano era así? Yo pensé que él era un buen cristiano. Yo pensé que esto. Pregunta, ¿era bueno, era malo o se volvió malo? ¿O era bueno y se volvió malo? Era malo y se volvió malo. Porque dice la Biblia, el árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces, ¿qué pasaba? Que prácticamente estaba como disfrazadito. Era un lobo. Pero dice también que el árbol malo no puede dar frutos buenos. O sea, no puede. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos que los conoceréis. Interesante es. Ahora, la pregunta es, si Jesús hacía y enseñaba de lo que Él es, de lo que es su naturaleza, su esencia, porque Él no puede dar nada malo, ¿de dónde toma Él esa esencia? ¿De quién? Del Padre. ¿A través de quién? La palabra de Dios. Cuando Jesús hablaba, ¿de qué hablaba? ¿De qué hablaba? De Dios, del Padre, de lo que decía la palabra, de lo que decía la Biblia, ¿verdad? Siempre Jesús habló con la palabra. Siempre. Entonces, ¿cómo tomamos nosotros un carácter, hermano, como hijos de Dios, como cristianos? ¿Qué debe crecer en nosotros? ¿Qué debe crecer? La palabra de Dios. Debe crecer la palabra de Dios. Si usted y yo no tenemos comunión con la palabra, ¿cómo se puede desarrollar un carácter? ¿Cómo? Si leemos más la revista, el periódico o el Facebook, de eso que nos estemos alimentando, niños que me están escuchando esta noche, niños, porque ahora los padres, para que los niños no molesten, ¿qué hacen? Tenga el celular. Y los niños pueden durar 1, 2 de la mañana y después no pueden dormir.
después no pueden dormir. Y surgen otras clases de cosas ahí. Pero ¿qué debe tener prioridad en nosotros, hermano? La palabra de Dios debe crecer en nosotros. ¿Qué es lo que debe crecer en una iglesia, hermano? Para que haya un carácter cristiano. ¿Qué debe crecer en esta iglesia? En esta, acá, no miremos otras, acá. ¿Qué debe crecer? La palabra de Dios. No tanto la gente, porque podemos tener miles de personas, pero si la palabra de Dios no crece en la iglesia, es una iglesia muerta. Es una iglesia sin vida. Porque lo que salva nuestras almas y lo que nos da una conducta y un carácter cristiano es la palabra de Dios. Hoy estuve visitando una hermana, unos hermanos. Ella es de 74 años. Y me dijo, pastor, me he leído la Biblia 7 veces de pasta a pasta. Yo caí me escondo. Yo no la he leído sino 4 veces. Claro que yo la leo todos los días. Pero de pasta a pasta la he leído 4 veces. Dijo, la he leído 7 veces. Yo le pregunto, ¿usted se alimenta de la palabra o de qué se alimenta? Después dice, ¿yo por qué digo así? Si es que lo que nos da vida es la palabra de Dios, el alimento espiritual. La palabra es Cristo. Cuando usted se alimenta de esta palabra, usted se está alimentando de Cristo. Amén. Se está alimentando de Cristo. ¿Y sabe qué me dijo esa ancianita? Me dijo, hoy entiendo más la palabra. Y se le ve esa, a pesar de que tiene unas enfermedades, se le ve ese resplandor, se le ve esa alegría, se le ve una cosa que lo deja impactado. ¿Por qué? Se alimenta de vida. ¿De qué nos alimentamos? Internet, revistas, cosas que no debemos ver. ¿Y eso qué pasa? Da un carácter. Si nosotros queremos tener un carácter cristiano, el carácter de Cristo en nosotros, necesitamos alimentarnos de la palabra. Amén. Se nos fue el tiempo. Siempre pasa así. Dejamos ahí, pero que el Señor nos siga enseñando. Amén. Vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos ayude. Que podamos tener ese fruto, ese carácter de Cristo en nosotros. Oremos. Señor, gracias Dios por instruirnos, por enseñarnos, por darnos vida a través de tu palabra. Señor, gracias por confrontarnos con tu palabra. Gracias por traer vida a través de tu palabra. Gracias por hacernos entender tu voluntad para que creamos, para que podamos vivir de acuerdo a esas verdades y tener una convicción profunda en nuestro corazón de quién eres tú, de qué dices tú y cómo esa palabra tuya puede estar en mi corazón para darme vida, para darme sanidad. Oh, maravilloso Dios. Eres admirable, Señor. Como tú quieres vivir en nosotros para que nosotros experimentemos la vida de Dios. Para que podamos experimentar esa gracia.
y ese poder tuyo en nuestras vidas. Oh Señor, muchísimas gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Hay tantas cosas para decir, pero no hay tiempo para decir tantas cosas que quisiéramos decir, pero enséñanos, síguenos enseñando, sigue hablando a nuestro corazón, sigue formando tu carácter en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Oh Cristo, dependemos de ti. Cómo quisiéramos crecer, cómo quisiéramos avanzar, cómo quisiéramos llegar a esa estatura, Señor. Ayúdanos, Señor. Trae sanidad en esta noche. Trae liberación, Espíritu Santo. Rompe esas ataduras, rompe esas cadenas, Señor. Esas cadenas de opresión, esas tinieblas que no nos dejan ver más allá, que nos mantienen cautivos, atados a un pensamiento, a un hábito, a una circunstancia. Ayúdanos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.